por lo menos cumplir requisitos similares. No sé cómo lo ve nuestro entrevistado, que me parece viene al pelo para esto. Guillermo Justo Chávez, profesor universitario, magíster en ciencia política y abogado, y ex jefe de gabinete de la Cancillería Nacional Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, chicos. ¿Cómo les va? Muy Gracias bien, por ¿vos? la invitación. Un gusto estar con ustedes. Por favor, un placer. Estábamos hablando de tu métier, de Wertheim, y quién podría llegar, o qué requisitos podría llegar a cumplir el reemplazante desde el lunes próximo. Sí, me parece que siempre cuando ocurren estas cosas de renuncias, lo primero que se piensa es quién viene, que obviamente es parte del trabajo de ustedes y del interés de la opinión pública, pero acá más que quién viene es por qué ocurre todo lo que está ocurriendo, por qué se produce esta crisis, que es una crisis política, no es solamente... Me gusta como me la tiró por la tangente y me encanta, porque esto es lo más importante. No es una renuncia, no, pero en realidad si querés después hablamos de eso. Pero sí. Y también un poco porque... Lo digo con toda sinceridad y me parece que hay que ser transparente. Mi análisis no es un análisis político de un consultor. Lo mío es un análisis de un dirigente de la oposición y de alguien que no está de acuerdo con las políticas que está llevando adelante el gobierno, con la política exterior específicamente. ¿Y conocés cómo se maneja también, cómo trabaja la Cancillería? Y además eso, por eso entonces a mí lo que me da la impresión primero es hacer este análisis de que a 4 días de las elecciones, después de, en teoría, haber hecho un acuerdo con lo que es el swap, el intercambio de monedas, que lo tiene que llevar adelante el Ministerio de Relaciones Exteriores, más allá de que hay ahí un vínculo entre los bancos centrales, ¿no? ¿Tiene que meterse de Cancillería? Y en realidad es fundamental. O sea, la negociación... Mira, no sabía. La negociación del swap, ¿por qué? Porque realmente es... una relación, o sea, o un acuerdo entre estados. Y al ser un acuerdo entre estados, el canal adecuado es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Después, por supuesto, las cuestiones técnicas vienen de la mano de los bancos centrales. Pero yo que tuve la posibilidad de intervenir en negociaciones de renovación del swap con China, nosotros lo hacíamos a nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, de hecho lo destrabamos el swap en su momento cuando había algunas dudas sobre la renovación desde el punto de vista político, con algunas reuniones de tipo política y no estrictamente de cuestiones técnicas. Entonces, claro, lo que digo es esto, ¿no? A ver, 4 días antes de las elecciones, en el medio de este tipo de negociación, con, en teoría, una cancillería paralela que había armado Santiago Caputo, porque en realidad Wertheim venía fracasando en las gestiones o no era bien visto por la administración republicana. Y bueno, entonces yo lo que digo es que para mí hay 3 cosas. Perdón, a través del segundo, la Cancillería paralela, ¿no? A través de Sotelo. Sí, en realidad, o sea, como que habría que analizar 2 cosas. Una es la Cancillería paralela, o sea, hacia adentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, y otra fue la negociación con el gobierno de Trump en Estados Unidos. Claro, es decir, porque el propio Caputo viajó. Claro. ¿Por qué digo esto? Y yo esto lo digo además con total sinceridad. Santiago Caputo es el sostén de este gobierno porque es el único, para mí, ¿no? Es la única persona realmente inteligente que piensa estratégicamente. Más allá de que, como yo digo, ¿no? Si hablamos con la lógica, digamos, de Star Wars, son como las fuerzas oscuras, las fuerzas del mal. Pero es un inteligente del mal. Ojalá estuviera del lado del bien. Pero realmente, entonces, lo que yo me permito disentir. Sí, con este punto, porque veo los intentos de negociación que hizo con algunos temas y la verdad que fracasó. ¿Caputó? Y sí, a ver, se supone que era el encargado de que haya nombramientos en la corte. ¿Salió? No salió. No salió, por eso lo traen a Montenegro. Por eso lo traen a Montenegro ahora. Salió bastante mal. Pero me parece que eso porque no tiene Hacen lo de los fondos reservados para la CIDE y le voltean el decreto. Digo, yo no sé si hay también como una narrativa hecha sobre Santiago Caputo donde él es un supuesto genio en las sombras
que no sea después en lo tangible que tanto es así. Yo no digo que sea un genio, lo que digo es que tiene criterio político, me parece que es una persona que además está vinculada, por lo menos me da la impresión también que es una persona preparada y que por supuesto que ha cometido errores. Lo de la Corte te diría, bueno, estamos hablando de política exterior, pero lo de la Corte podría decir que fue una jugada de Lorenzetti y que Lorenzetti la vendió, fue una jugada propia, porque en realidad ahí había un tema interno de quién era el que iba a dominar la Corte, claro, ¿quién se queda con la desde presidencia? adentro, quién se quedaba con la presidencia. Entonces, Lorenzetti fue y le vendió al hijo y a Caputo le cerró, y en ese esquema cerró porque aparte, bueno, esto no lo voy a garantizar, pero bueno, algunos decían que había una negociación también con el peronismo, con algún sector del peronismo. Sí. Pero lo que digo, saliendo digamos de Santiago Caputo, que en realidad es una anécdota, lo que digo es que para mí, ¿no? Hay tres cosas que pueden haber sido el desencadenante de todo esto, de esta renuncia y esta salida. Una, de que están abandonando el barco de a uno, o sea, como las ratas, el barco se está hundiendo, y como le gusta, ¿no? Siempre parafrasear a Milei y adjetivar y hablar de ratas y de cosas, si esos términos tan agresivos que lo utiliza, bueno, en este caso aplica para ellos, están abandonando el barco como ratas y no pudieron esperar hasta después de las elecciones. Otro es que realmente la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo ha llegado ya a límites intolerables que no se puede contener. Y finalmente, que algo que lo que sería más grave todavía, es que este gobierno es tan impresentable que el gordo Dan con un tuit saca y pone ministros. O sea, las tres cosas... Que en cualquier caso es un problema. No solamente un problema, es realmente cuestiones que es surrealista, digamos, porque parece mentira que esto sea la conducción de un país. Porque podemos tener desacuerdos ideológicos, políticos, de gestión, de herramientas, etcétera. Ahora, acá tenemos graves falencias en el manejo del Estado argentino, graves falencias. ¿Cómo ves justamente esas falencias en Cancillería? ¿Cuáles ves los errores más crasos que ha tenido el país? Arrancando por votos, ¿no? En la ONU, que comentábamos recién con Coti, votos en la ONU que no nos favorecen ni a la trayectoria del país, sino que además nos dejan expuestos porque votamos solos con Estados Unidos e Israel. Mira, hablaba con colegas de ustedes ayer que me preguntaban por esto y les decía, lo primero que tenemos que ver es que Wertheim fue canciller por dos razones, y que esto también habla un poco, por eso digo, para hacer una introducción, para ir a lo que vos me preguntabas. Por dos razones. Una, porque es un empresario rico de la Argentina, que seguramente ha tenido mucho que ver con la llegada al poder de Javier Milei, porque todos sabemos que los dueños de la Argentina invierten en gobiernos que después le van a retribuir con favores. También seguramente tendría algún tipo de cuestión personal, de acceder a un lugar que en principio podría ser un reconocimiento de su carrera, prestigio. Él fue parte del Comité Olímpico Argentino, del Comité Olímpico Nacional, entonces tiene otro gobierno, sí, tiene un recorrido. Yo de hecho traté con él cuando él estaba en el Comité Olímpico Argentino en los Juegos Olímpicos de Tokio. De hecho tuvimos algunas dificultades, pero lo cierto es que por un lado eso, y por otro lado dos cosas que lo vinculaban fuertemente a Milei, más allá además del apoyo que puede haber tenido antes de la elección, que es la mirada pro-norteamericana, incondicional, que es lo que vos decías hace un ratito cuando hablabas del sucesor, y la mirada pro-israelí, digamos, porque obviamente él pertenece a esa colectividad y justamente ahí se encontraban. Pero después, lo que nosotros conocemos como la defensa del interés nacional, que es lo que tiene que regir la política exterior de un país, no está presente en los ejes de gestión. No lo estuvo en la gestión de Mondino, y no lo estuvo tampoco en la gestión de Wertheim, que son las cuestiones vinculadas fundamentalmente a aspectos, por ejemplo, que lo que necesita la Argentina. La Argentina necesita dólares. Bueno, exportaciones. No hay política comercial.
No hay política de exportaciones. ¿Por qué? Bueno, primero porque el peso está sobrevaluado, entonces tenemos pocas posibilidades de competencia. Segundo, porque estamos destruyendo el entretejido industrial, la actividad industrial. Estamos en el abajo del 60% de la capacidad industrial instalada en funcionamiento, es decir, estamos abajo de los niveles de la pandemia. Entonces ahí ya tenemos un problema para el sector exportador, que es lo que nos genera dólares genuinos, ¿no? Estos dólares que no son genuinos. Entonces ahí tenemos un problema. Nada de política exterior, de política comercial. Después tenemos las políticas de integración regional, que tiene que ver, por supuesto, también con el intercambio comercial, pero también tiene que ver con la mirada regional. Mercosur, nuestro socio comercial Brasil, el cambio del intercambio, el cambio, digamos, de las condiciones de intercambio con China, por ejemplo, porque nosotros pasamos de ser grandes proveedores, o sea, un intercambio comercial bastante provechoso, porque nosotros claramente abastecíamos de materia prima a China y pasamos a ser hoy un consumidor de productos finales de baja calidad, como son los productos de Shein o de Temu, que hoy nos hacen un agujero en términos de salida de divisas. Balanza, sí. Entonces todo eso es política exterior. Ni hablar lo de Malvinas, ni hablar, por supuesto, dejar de lado el gran futuro en términos de crecimiento económico y desarrollo económico es el sur global, Brasil, China, India. India hoy es la tercera potencia mundial, desplazó a Japón y Alemania. Nosotros nos fuimos de los BRICS, la primera medida que tomó el gobierno. Y ahora, cuando vos hablabas de sucesores de Huerten, se está hablando de Federico Pinedo, un abuelito que fue el que hoy es el Sherpa del G20, un abuelito que fue el que le sugirió a Milei el primer día irnos de los BRICS. Entonces, cero mirada estratégica, un sesgo ideológico dogmático que no tiene nada que ver con los intereses de la Argentina. No. Perdón, chicos, que estoy como... No, al contrario. No, y aparte... Apasionante. En esto que decías recién de cero política comercial, ¿no? También está esta situación de que nosotros somos competidores de Estados Unidos, ¿no? Totalmente. O sea, que vendemos lo mismo. Sí, absolutamente. Y eso generó reacción en Estados Unidos. Allá, de los demócratas, de los farmers, digamos, de la gente que dice, che, ¿por qué yo con mis impuestos tengo que ir a salvar a este país que quiénes son? ¿Crees que eso puede llegar a tener un impacto en alguna decisión de Trump o no? No, yo creo que no. Yo creo que en ese sentido no. Me parece que primero que son montos que para el gobierno de Estados Unidos son menores. Tiene que ver más que ver con el interés de hoy de Trump de sostenerlo a Milei. Y otra cosa que me parece que también es importante es el estilo de conducción de Trump. El estilo de conducción de Trump, ustedes se fijaron las manifestaciones que hubo en Estados Unidos, creo que hubo cerca de, no sé si leí mal, pero varias millones de personas en más de 2.000 manifestaciones que hubo, 2.700 manifestaciones en distintos lugares de Estados Unidos. Contra el rey. Con este lema No Kings. Que es la idea del ataque, digamos, a la democracia de, como le dicen en Estados Unidos, o como dicen en idioma, el alt-right, ¿no? La extrema derecha global, en este caso en Estados Unidos, en el cual el ciudadano norteamericano medio y fundamentalmente afín a los demócratas está poniendo, digamos, sobre la mesa esta idea de cómo ejerce el poder Trump. Y de la mano de eso te digo que a Trump no le va a importar para si tiene que ayudar a Argentina, ayudarla, y si no tiene que ayudar, no la va a ayudar. Ahora bien, también es un tema el rescate, tercer rescate en 2 años, es decir, peor que Macri todavía. El tercer rescate en 2 años tuvimos el rescate tuvimos la mega devaluación de diciembre. Eso fue una decisión interna, autoinfligida. El blanqueo, el fondo. El blanqueo también es una medida soberana que fue para finales, pero se lo comieron el blanqueo, pero después tenemos, digamos, de rescate que no depende, o sea, que no depende de decisión propia, sino de que alguien nos haga un favor, digamos. Fondo Monetario Internacional, la primera intervención de Scott Bessent, ¿sí? Hace 3-4 semanas, y ahora este segundo rescate, que es el swap, más la intervención teóricamente de un pool de bancos o de privados Estados Unidos. Entonces, esto en solo 2 años. O sea, tenemos una intervención de un gobierno, de una nación extranjera, en decisiones de nuestro gobierno. Y entonces, para sintetizarlo, ¿qué es lo que digo yo? Ustedes fíjense, cuando se critica a los gobiernos de distintos signos políticos, hoy tenemos 2 gobiernos, el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de la República Argentina, para una sola cosa: sostener el valor o el precio del dólar
en 1.500 pesos. O sea, a ese nivel de locura llegamos. No hay ningún tipo de gestión en ninguna área, solamente todo enfocado al precio del dólar. Gracias, Guillermo, por venir. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y siempre un placer estar acá con ustedes. Un placer.